Bien, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente aquí con los temas a ocupar para esta semana del 6 al 12, evaluación y control de aprendizajes. Dentro de esta temática de esta semana también nos pide instrumentos de recursos didácticos, implementación de técnicas. Para finalizar el tema 2, el tema 3 es tendencias e innovaciones en materia curricular, planes y programas de estudio, métodos educativos, estrategias didácticas, materiales didácticos, escritos, audiovisuales y audio. De lo cual pues nos pide elaborar un proyecto, es la continuación del proyecto con hasta el tema 2.3, hasta ahí está el proyecto, no hay tareas en esa semana. Para el tema 3 sí es elaborar un esquema de correlación para mencionar la relación que existe entre un plan y programa de estudio con una estrategia didáctica, el material didáctico, un método educativo propio. Y finalmente la plataforma virtual que usarías o cómo aplicarías las innovaciones educativas a una modalidad de enseñanza virtual. Mencionando entonces la relación que existe entre planes y programas con una estrategia didáctica, con el material didáctico, con el método educativo propio, ¿no? O sea, por ustedes. Y finalmente la plataforma virtual que usarías o cómo aplicarías una innovación educativa a una modalidad de enseñanza virtual. Ese es el esquema de correlación. Bueno, pues ya en su guía ya teníamos previamente seleccionados los temas. A ver qué pasó aquí. Se codificó, ok, se codificó el documento. Lo voy a cerrar y lo vuelvo a abrir para revisarlo. Pero bueno, ya tenía yo el tema listo en el explorador. Y este material, hay tres materiales para este tema. Este material me parece muy interesante, es una investigación. Por supuesto, es un compendio de Laura Pérez Loredo, muy bueno también. Y esta página de internet, de manera muy concreta, no abarca mucho, es decir, no tiene mucha explicación, por lo cual los dos principales vamos a tomarlos, que sería cerramos esa, y la evaluación de aprendizajes y competencias en el aula. Bien, pues a manera de introducción, lo que nos permite tomar decisiones al final de cada uno de los ciclos de trabajo, ciclos de estudio, pues definitivamente tiene que ver con la evaluación. En sus principios que desde hace mucho tiempo se han considerado como primordiales, como esenciales, como el concepto o sus formalidades, pues bueno, ya sabemos que es sumativa y formativa. Pero de ahí se desprenden muchas situaciones con este concepto que muy pocos de nosotros conocemos, ¿no? Evaluar dice entonces que es una actividad más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, pues vamos a darle lectura y a dar una opinión general de lo que nos mencionan aquí para hacer la comprobación práctica, ¿no? Este tema entonces refleja una realidad didáctica y la necesidad de un profundo cambio en el paradigma pedagógico del profesorado. Muchos han tenido este paradigma en decir, bueno, pues yo ya evalúo, hago un examen, pongo una escala y listo, ¿no? Pero no sabemos realmente qué queremos evaluar. Niveles de logro, el resultado del estilo de aprendizaje del alumno, un producto que hoy solicitamos, qué es lo que finalmente queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Vale mucho la pena distinguir los diferentes momentos de la evaluación de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Partimos actualmente de lo imperativo de que la enseñanza es por competencias, que lentamente nos impone para comprobar lo que los alumnos deben hacer
pues no bastan los datos y los conceptos memorizados. Hasta este momento hay ciertos tipos de instrumentos que sí, definitivamente me permiten evaluar. Pero ¿qué me permiten evaluar? El aspecto conceptual, que es lo más común que hoy en día el docente realiza, evaluar el aspecto conceptual del alumno. No vamos más allá, no profundizamos porque nuestros planteamientos, nuestra metodología pedagógica no va más allá de simplemente evaluar los conceptos. Una experiencia desafortunada y a veces hasta desagradable, teniendo la oportunidad de una modalidad por competencias que algunas universidades e escuelas preparatorias incorporadas me decían, ¿no? Bueno, es que primer, segundo semestre el aspecto, vamos a desarrollar nada más el aspecto conceptual, después tercero y cuarto el procedimental o metacognitivo, y el quinto y sexto el experimental, o no sé qué planteamientos, tienen unos planteamientos que definitivamente no corresponden. Acuérdate, ¿cómo es que aprenden los alumnos o los niños? Incluso hay un compendio, ¿no? Y no nos vamos tan lejos, zonas de desarrollo próximo. ¿Cómo me voy desarrollando bioculturalmente? ¿Cómo me voy desarrollando fisiológicamente? Cada una de mis etapas tiene intereses, tiene competencias, tiene habilidades naturales que me permiten la abstracción del conocimiento, me permiten conocer lo que sea de mi interés. Y además soy bueno para algunas situaciones cuando estoy en una etapa precisa de mi vida. Yo no estoy a favor de esos modelos. No me gusta trabajar con esas instituciones en las que sí hablamos de competencias y además de proyectos transversales, pues creo que es lo más sano que se debe de hacer, y por lo mismo también evaluar de la misma manera. La evaluación consiste en ese diseño auténtico, ¿no? Había un curso también del INE sobre la evaluación, donde menciona, ¿no? El docente elaborará situaciones auténticas. ¿A qué se apega o a qué se asemeja ese comentario? Cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Es diseñar una temática, una problemática de la realidad o ficticia, pero es un diseño de una situación auténtica. ¿Por qué? Porque le preguntas al alumno qué tiene que resolver, qué tiene que hacer, y yo tendría que estar evaluando en ese momento con una lista de cotejo, una rúbrica para ese tipo de actividad, y ir registrando simultáneamente, registra hasta obtener al final una calificación. La evaluación también debe ser continua, a mi punto y muy humilde parecer. Ustedes son libres de elegir, ¿no? Esta evaluación entonces debe entenderse como un recurso esencial en el control de resultados, y la calidad de cualquier ámbito personal debe ser asumida como una práctica habitual de la cultura escolar. Bien, pues aquí dejamos entonces el concepto de evaluación, muy sencillo, muy vasto, pero más allá de obtener un resultado, medir la calidad, hasta ahí nos quedamos, ¿no? En educación básica se queda uno hasta ahí, das un resultado, controlas tu resultado. Igual puedes hacer una pequeña introspección y decir, bueno, pues sí se tuvo calidad, se obtuvo el objetivo del perfil de egreso. Bueno, y si no, ¿qué estamos dispuestos a hacer si no se consiguiere pues el resultado, cumplir con el aprendizaje esperado? ¿Qué docente dice, bueno, pues le voy a cambiar porque no me funcionó? Regularmente hasta las planeaciones y exámenes escritos ya venían en programas que se los compartían los docentes hasta, no sé si llegaban hasta bachillerato. Yo los alcancé a ver y bueno, pues eso es imposible de aplicar porque los alumnos todos los días están en constante cambio y movimiento. El alumno no debe sentirse una víctima. Las pruebas sobre exámenes, preguntas abiertas, cerradas o de cualquier tipo de pregunta, por ser un examen escrito, el alumno se siente una víctima, estresada, nerviosa,
¿no? Y que no demuestra lo que aprendió con una simple pregunta de respuesta abierta. Es un error, constantemente se cometen errores. Bueno, pues, sino más bien el protagonista esencial de la evaluación. Él debe ser el que se autoevalúe y tener conciencia de lo que se espera al final de la lección. Para ello necesita haber experimentado cada uno de los pasos metodológicos que llevan a lo largo de los objetivos propuestos. La evaluación no debe tener un carácter sancionador ni represor, fíjate bien, y esto se sigue manejando, y podría decir el nombre de esa institución, pero la verdad así que quede, ¿no? La evaluación no debe tener un carácter sancionador ni represor, sino un insustituible instrumento de diagnóstico para que la necesaria recogida de la información se tenga de manera pertinente, que nos permita conocer dificultades de los alumnos, el logro de los objetivos para la oportuna toma de decisiones. Se debe evaluar según se enseña. Es decir, ahí lo menciona, ¿no? Que debe ser evaluación continua. La evaluación debe corresponderse al modo como se aprende. Todo proceso evaluador debe estar ensayado en las técnicas de aprendizaje, en las estrategias empleadas para aprender y el cuestionamiento sobre la comprensión de los contenidos. Los alumnos temen la evaluación porque no se les ayuda a ser conscientes de cada uno de los procesos de aprendizaje. ¿Qué me quieren decir aquí? Pues simplemente, pues si tú diseñas una actividad que se llama aprendizaje cooperativo en una sesión para desarrollar un tema, haz tu cierre y evalúa esa actividad grupal, ya sea con una rúbrica o con una lista de cotejo o con el método de observación, que hay un sinfín de métodos que yo puedo aplicar para una evaluación, no necesariamente las pruebas escritas. Los alumnos temen a la evaluación porque no se les ayuda a ser conscientes de cada uno de los procesos que desarrolló dentro del aprendizaje. Yo le subrayaría ahí, ¿no? ¿Quién evalúa? ¿Quién diseña una evaluación para no orillar, no exponer las áreas de dificultad para el alumno? Al alumno ayúdale, al alumno retroaliméntalo. Nos decía Pedro Ravela en una lectura que tomé para un curso de certificación de planeación didáctica. Al alumno dale la calificación, ponle un pequeño enunciado, puedes mejorar, ánimo, ¿no? Y abajo enseguida te faltó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por ese simple hecho es como una palmada en la espalda y decir, puedes mejorar, te va a faltar esto, para la próxima lo vas a mejorar. Por ese simple comentario, independientemente de las formalidades que algunos compañeros maestros han hecho a través del tiempo, ejemplo, un sellito, ya está todo, sello para omitir el tiempo de reflexión, ¿no? O firma y ahí te ves, ¿no? He recibido agradecimientos personales de alumnos a los que yo estimulo con este mensaje cada que reviso un trabajo. Luego entonces asistimos un pernicioso desfase entre la realidad y los nuevos veremos evaluativos internacionales. Es decir, esta realidad que tenemos por hacer una evaluación errónea nos lleva a tener desastrosas comparaciones con las unidades de medición que generan estas instituciones, estos organismos internacionales, que exigen una formación a fondo del profesorado y un cambio profundo en las prácticas de los docentes. Bueno, pues esas son las recomendaciones que ellos hacen desde el momento en que asumimos competencias como nuevo constructo formativo. El rol del docente se transforma, ya que se deja de ser el depositario único de los saberes para desempeñar una función de organizador, guía y orientador de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí está, la tarea fundamental del profesor debe desplegarse en programas, actividades que el alumno debe realizar para activar todas sus capacidades, habilidades cognitivas, conocimientos y técnicas que le permite asimilar y aplicar sus saberes en situaciones complejas y en la vida misma.
esta plataforma de entrenamiento con el que se adiestra para una evaluación eficaz. El alumno ha ensayado cualquier forma, de problema que pudiera presentarle, pero el reto más grave está en el enfoque interdisciplinar de los contenidos en el trabajo en equipo de los docentes para que a través de cada una de las disciplinas puedan cristalizar esas experiencias de aprendizaje en el alumno y ayudar a construir una mente científica capaz de adaptarse a cualquier nivel de complejidad y de abstracción. Hubo un momento hace tiempo donde las academias se trabajaban en educación básica. Estas academias trazaban planes de trabajo, proyectos interdisciplinarios y sumado al área de artes y educación física, incluso tecnología, pues eran un pequeño aliento de respiro a los alumnos que se interesaban por algo deportivo. Esos sistemas en las escuelas de Estados Unidos funcionan a la perfección. Si yo deseo o me gusta el deporte, me dan una beca, pero si yo voy mal en las demás asignaturas, adiós la beca y adiós la oportunidad de promoverme a una liga mexicana, a una liga de deporte profesional. ¿Qué pasaría si en México, lo copiáramos desde el punto de vista sano, ¿no? ¿Qué pasaría si un chico practica béisbol, se le da una beca por el estado, en lugar de dar becas para los ninis, dame una beca deportiva, ¿no? Y que los tomateros de Mazatlán, o no sé cómo se llaman, al ver que el muchacho termina la universidad o es continuo, es constante, es disciplinado, le das la beca deportiva, aprovecha sus otras asignaturas y saliendo de la universidad, o puede que un poquito antes, se vaya a la Liga Profesional de Béisbol de México. Sería genial, ¿no? O que academias de artes, por ejemplo la Escuela de Bellas Artes, otorgar las becas a través del gobierno federal y que lo mismo el alumno va a hacer, por ejemplo, le gusta la pintada, ¿no? Pues es un artista, es genial, es maravilloso, tiene talento, muy bien muchacho, entonces le damos tu beca para que seas ese gran artista, sigue con tus estudios y buscamos un cambio, ¿no? No buscar una evaluación, como lo dice ahí, coercitiva, con fines de castigo, con etiquetar a los alumnos. Eso ya se acabó, eso es del siglo pasado. La evaluación se vive en el momento, al día a día, en cada sesión. Por eso son los momentos de la sesión: inicio, desarrollo y cierre. El cierre es la comprobación de lo que se aprendió. Punto, así de simple. Y me doy el tiempo de que yo evalúe y me doy el tiempo que me evalúen como docente. En la certificación por competencias, generación de aprendizaje significativo, para conocer 2019 fue la que yo presenté. Tengo una certificación que es eso, ¿no? Finalmente la evaluación es día a día. Tenemos concepciones distintas sobre eso, pero bueno, esta evaluación debe ceñirse a principios pedagógicos que constituyen el marco en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje para el control de los mismos, además que se ajuste a lo previamente que hemos practicado, aunque aludimos de pasada a los principios pedagógicos que consisten en el sistema de creencias de cada profesor. Es imprescindible ahondar en estos aspectos ya que son un fundamento de nuestras teorías implícitas, aquellas formas de creer, sentir, valorar que nos dan seguridad y que orientan nuestras relaciones e interacciones con los alumnos, que constituyen la causa de las resistencias al cambio de los profesores. Bien, muy bien. O sea, es un tema que todos nos basamos, como lo decimos, en nuestros principios pedagógicos. En educación básica son principios pedagógicos, en bachillerato son las competencias, ¿no? Esos principios responderán a las preguntas esenciales: ¿quién, cómo y para qué? Nos definen como educadores respecto a la forma de coger, aprender, valorar y relacionarnos con los alumnos. Ciertamente desarrollamos un aspecto de antropología social. Nos orientan a las expectativas que tenemos para lograr unas metas o fines educativos últimos. ¿Qué tipo de persona queremos formar? Un ser autónomo, libre, crítico, y que define la forma de organizar la disciplina, los niveles de exigencia, el trabajo, la misma evaluación, valoración, etc. En resumen,
podríamos concluir que tal como sea la pedagogía y el método en la clase, así será la evaluación al ejecutar la misma. Por tanto, viene determinada por el proceso y el estilo didáctico de cada profesor que utiliza en el aula. Este es el punto clave que se debe iluminar, tanto en los criterios como en los instrumentos, ámbitos y modalidades de la evaluación. Veamos cuáles son los ámbitos principales en el análisis de la evaluación. Criterios de evaluación. Los distintos enfoques que rigen la evaluación deben estar relacionados con las competencias específicas. Según la concreción de las mismas, los indicadores que hayamos determinado de progreso, los niveles de complejidad y la abstracción, las estrategias de aprendizaje y las modalidades de presentación, tanto de los contenidos como de las actividades. Los criterios sintetizan todas las posibles modalidades de evaluación que podamos usar. Nos referimos especialmente a los ejemplos que dan las pruebas OCDE de PISA, donde los ejercicios tienen diversas modalidades de presentación: descriptiva, gráfica, estadística, simbólica, pictográfica y numérica, pero que va elevando su nivel de complejidad y abstracción por el creciente número de datos o variables manejadas, por las capacidades y operaciones mentales, habilidades cognitivas que exige su ejecución, ¿no? La evaluación persigue distintos criterios de su razón de ser. También podemos hablar de los niveles de logro. Nivel de logro, criterios de la evaluación, son lo que generalmente yo voy a apuntar para que yo evalúe mi sesión y mis resultados, o evalúe una actividad, evalúe la interacción entre alumnos. Los momentos son los que estos momentos estrictamente relacionados con los criterios de evaluación. Ellos tienen, a través de estas pruebas, sus criterios de evaluación, ¿no? Luego, entonces, nosotros como docentes debo de verificar qué es lo que quiero analizar, qué es lo que quiero evaluar, ¿no? Esos criterios responden a unos patrones de conducta, a un estilo didáctico y metodológico que constituyen el modus operandi y proceso de enseñanza-aprendizaje que los educandos pondrán en práctica en cada disciplina. Estos criterios dimanan sin género de duda a la didáctica de cada disciplina y están en los principios pedagógicos y didácticos. Es decir, pues voy a evaluar la competencia, si la desarrolló o no, si desarrolló o no el aprendizaje significativo. Y muchos otros docentes dicen el aprendizaje esperado, ¿no? Si el alumno es el centro del aula, si se prevalecen los objetivos de lograr el desarrollo integral de una persona, antes que el exclusivo conocimiento de la materia, no podemos olvidarnos a la hora de jerarquizar los criterios evaluativos competenciales, cognitivos, culturales. Ahí están, criterios evaluativos. Nosotros debemos evaluar criterios evaluativos competenciales, cognitivos, culturales, didácticos, instrumentales, sociales, creativos, yo le agregaría afectivos, procedimentales, experimentales y demás. ¿Cómo evaluar algo que previamente no ha sido objeto de aprendizaje y de entrenamiento reiterado en el aula? Es una buena pregunta y dejo abierto el tema para que lo analicen, lo reflexionen y hagan una pequeña introspección. Formas de evaluación. Ahora sí, evaluar competencias exige romper esquemas de aula. Conocimientos, diversos tipos de evaluación, o conocemos diversos tipos de evaluación. Aquí está, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, estática y dinámica procesual, de diagnóstico, acumulativa. Esos son los tipos o formas de evaluación. Es evidente que casi todos estos aprendizajes implican procesos muy diversos. La evaluación debe poder incluir los pasos de este método, localizar los microcambios que se producen a través de estos mismos procesos. Aquí entra el juego de la capacidad analítica del profesor, del mediador o del experto, pues en estos minuciosos detalles se pondrá de manifiesto el conocimiento específico del alumno. En cualquier caso, las diversas formas de evaluación deberían combinarse e intercambiarse para conseguir un diagnóstico acertado que fundamentalmente
La posterior toma de decisiones es la que tendríamos que ejecutar. La número 1, la evaluación cuantitativa. Se expresan datos numéricos medibles y susceptibles de representación gráfica ascendente o descendente con las desviaciones pertinentes de su evaluación. En la aplicación del método científico deberemos ceñirnos a la utilización rigurosa de datos numéricos con toda clase de estadísticos. Bueno, pues ahí está, ¿no? La cualitativa está sujeta a instrumentos y formas de observación sistémica y de búsqueda de información, destacando los cambios y las variantes de todo tipo que intervienen en los procesos cognitivos, motivacionales y sociales de la cualidad, ¿no? Al tratarse de evaluaciones de perfiles de personalidad, de carácter, de interés, tienen que ajustarse a unos baremos previamente valorados y con consistencia interna a las pruebas experimentales. No vale cualquier instrumento ni cualquier cuestionario improvisado a nuestro antojo. Es conveniente poder contrastar los resultados por la utilización de diversos instrumentos de recogida de información validados en psicometría. Bueno, pues la cualitativa es eso, ¿no? Evaluar para la vida, evaluar esas competencias que primeramente eran habilidades, después ya fue competencia, después, bueno, ya hablamos de un conocimiento. Entonces, debemos precisar cuál de todas, o la suma de todas es la que yo quiero usar a razón de lo que yo quiero obtener o de cuál es mi objetivo de aprendizaje, ¿no? También una forma de evaluar cualitativamente es cómo se desarrolla, cómo se relaciona, cómo se expresa. Y hay dinámicas que me permiten trabajar con los alumnos, que me permiten verificar el lado cualitativo de las cosas, ¿no? Evaluación estática entendida como una ejecución de un test o prueba aptitudinal o de conocimientos concretos es aquella que compara a un sujeto con una población estándar, lo sitúa en el percentil de una muestra significativa o universal. Bueno, pues una prueba estandarizada, por ejemplo, la que hacemos en básica, ¿no? La de CISAP, es una prueba estandarizada, universal, que compara los resultados de unos con otros, ¿no? Si tenemos una prueba, ejemplo, de conocimientos de un percentil 75, significa que por encima de nosotros hay 25 y por debajo se sitúan 74. Eso es lógico. La evaluación dinámica alude a una forma de evaluación de procesos donde interviene la función del psicólogo o del experto mediador para detectar los microcambios del alumno. No pretende hallar el techo de conocimientos al que puede llegar el examinado, como conocer su disposición, dificultad de aprender, su plasticidad o resistencia a integrar las mediciones. Tiene, por tanto, una orientación analítica, terapéutica y de enfoque clínico. Se desmarcan los contenidos lógico-matemáticos para basarse en los prerequisitos básicos de la madurez necesaria para aprender. Bueno, pues es una opción que el área de orientación vocación seguramente conoce. Aplicar estos tests de manera directa para hacer este análisis de la intervención psicológica, ¿no? Es muy determinante este tipo de evaluación. La evaluación diagnóstico. La evaluación no debe sentarse o contenerse a la realización de la tarea, sino debe proporcionar los medios para saber localizar las dificultades del alumno. Conviene para esto que la actividad sea multidisciplinar y funcional. Esta evaluación debe recorrer una serie de fases que permitan localizar los niveles de complejidad en que el alumno es capaz de superar. Para ello es necesario conocer hasta qué límites podemos presentar procesos de información, ahí está mal escrito, de representación, interiorización y transfer o aplicación de los aprendizajes a otros contextos. Bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores o niveles de desempeño o niveles de logro que también se les llama? Estos niveles de logro en tu rúbrica o en tu lista de cotejos son aquellos que vas a ir requiriendo para medir el avance, ¿no? En cada materia o disciplina se puede establecer muy diversos niveles de complejidad y abstracción según que hablemos de las modalidades de representación, cantidad de variables y datos, como los procesos interiorizados que exige una actividad que nos llevaría a definir retos de diferentes ejecución, como es el caso de los problemas que presenta PISA.
no puede definir alzar los indicadores, sino que debe enseñar a las formas concretas de ejecución, los alumnos, baremadas según el criterio de dificultad creciente que cada profesional debe distinguir. Lo mismo sucede con los niveles de complejidad y abstracción inherentes a la realización de una tarea. Es decir, ya hay niveles de logro que, dependiendo del tipo de actividad que se va a hacer en la sesión, se pudieran establecer de manera jerárquica, además estructurada. De hecho, se contemplan en la planeación didáctica. Ahí colocamos nuestros niveles o indicadores de logro, ¿sí? Que no es otra cosa que es lo que yo voy a evaluar en el alumno. En el alumno, acuérdate, según la taxonomía de Bloom, vamos a evaluar el conceptual, actitudinal, procedimental, experimental, el kinestésico metacognitivo. O sea, todos esos aspectos yo los presento en mi proyecto de examen. Si es que fuera un examen, yo tendría que hacer un proyecto de examen, coloco la introducción, justificación, la distribución de reactivos con base al tipo de reactivo, la cantidad de reactivos, qué estás favoreciendo en cada una de las preguntas. Ese es un proyecto de examen. Nos preguntamos si así lo entregamos nosotros. Es el reto. Este proyecto de examen, les recomiendo la lectura de Richard Arens, Aprender a enseñar, o sea, aprender, donde dice el apartado de proyecto de evaluación. Chécalo, por favor. Es distinto pedir a un alumno que compare dos objetos definiendo características iguales o distintas que pedirle con criterios que compararía dos objetivos, ya que esta segunda pregunta es más abstracta, por implicar la inducción de un criterio concepto superioridad, supeditado a la capacidad del alumno para saber qué es lo común y lo distinto entre los objetos dados. Bueno, pues es un planteamiento que tú le estás dando y estás evaluando cómo está observando estos dos objetos, cómo los está comparando, cómo tienes las acepciones de sus características, cuál es el uso de los dos objetos y si son similares, ¿no? Podríamos establecer ahí una competencia de observación. El alumno debe experimentar su capacidad creciente en el dominio de los automatismos, es decir, deberá que la experiencia propia le lleve al conocimiento más prontamente porque lo experimenta. Y caso contrario, dominar un concepto, pues le hace pensar en que lo que él está aprendiendo no sirve de nada. Así como recursos metacognitivos que le permitan tener la conciencia de cómo aprender o por qué comete errores y llegar a presentar de muy diferentes formas los resultados de su desempeño. Bueno, pues ahí está, ¿no? Dependiendo, insisto, la actividad que nosotros diseñemos, pues así es como vamos a hablar del nivel de logro que obtuvieron. Por ejemplo, lo puedes checar al desarrollar una práctica, un proyecto, ¿no? Ahí podemos establecer los niveles de logro. Logró efectuar la práctica, logró el objetivo planteado, utilizó los materiales de manera correcta, utilizó el tiempo adecuado, cumplió con el objetivo de la práctica. En fin, esos niveles de logro son los estándares que yo voy a permitirme evaluar en esa práctica, permitirme evaluar en aspectos que el alumno está mostrando al momento de desarrollar un producto. Así de muy forma general, ¿no? Instrumentos de evaluación, bueno, para medir, representar una información, elaborar datos a través de las operaciones más diversas de gráficas, cuadros, esquemas. Los instrumentos de evaluación me permiten transformar ese momento de evaluación en datos numéricos, diagramas heurísticos, cuadros, esquemas. Con cada clase de modalidades y símbolos se exige la práctica previa de los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. La tarea docente se juega en la interacción en el aula, en todas las fases de trabajo personal, grupal y dirigido, entendiendo que toda interacción medida es especialmente adaptada, creativa y provocadora. Por esta razón abogamos por la atención a los procesos que se ponen en juego en la programación de actividades que tiene que realizar el alumno. Este es el rol que esencialmente le compete al docente como experto en su disciplina y como conocedor de las dificultades de los educandos para adaptar y orientar, provocar conflictos y cuestiones que desafíen el avance de los alumnos con relación a sus capacidades y conocimientos previos. Bueno, pues este instrumento, como lo menciona ahí,
gráficas, cuadros, esquemas, diagramas, además heurísticos, pues es el diseño personal, ¿no? Una rúbrica no concierne a un estándar que ya está previamente elaborado. Una rúbrica, una lista de cotejo, es aquel instrumento personalizado de parte del docente. Si bien es cierto que ya hay un estándar, lo más conveniente es crear tu rúbrica, ¿no? Crear tu documento, tu instrumento. No debemos usar entonces usurpar al educando el derecho de su propio autocuestionamiento. Sí debe haber una autoevaluación, ¿no? Para saber y revisar y comprobar la reversibilidad de un proceso como prueba de éxito y para acrecentar su motivación intrínseca. Bueno, pues aquí está, ¿no? Valor de la evaluación. A la hora de juzgar la pertinencia de una evaluación necesitamos contar con la relevancia de las cuestiones, con la relación a los contenidos de la disciplina, las actividades propuestas, sus diversos niveles de ejecución y los criterios con los que vamos a enjuiciar y valorar los datos conseguidos. Siempre una evaluación es un punto de partida para conocer en cada momento la situación y logros del alumno, pero importa tener en cuenta las diversas variables que acompañan a la recogida de datos para tener una visión integral que nos permita un juicio certero, que fundamentalmente toda orientación y edición tiene. Las diversas miradas de un equipo darán siempre mayor objetividad y garantía de cierto a una evaluación. Bueno, pues tendremos que valorar esta evaluación que nos permita tener una introspección, una reflexión tanto del alumno como del docente y finalmente tomar la mejor decisión de mejorar los resultados. Eso es valorar la evaluación. Toma de decisiones. Una vez que ya la valore, tendré la evaluación diagnosticadora que debe orientar a una toma de decisiones sobre los ámbitos del contexto de aprendizaje, es decir, no me funciona esta dinámica, esta actividad, bueno, pues la voy a cambiar por otra porque quisiera que el resultado fuera mejor. Esa es una toma de decisiones, ¿no? Esto sucede al interior o al exterior del aula. Un modelo de evaluación por competencia. Lejos de proponer una simplificación o receta, nos remitiremos a nuestra metodología de 10 parámetros para, a partir de ella, seguir los pasos que marca el itinerario de una evaluación completa. Dado y cada una de estas pistas para formular actividades, cuestiones y criterios de valoración, siempre adaptamos cada disciplina y al nivel que corresponda de conocimientos y maduración de los alumnos. Es evidente que todo modelo educativo se deriva de un constructo teórico y estilo de enseñanza. Nuestra propuesta encierra la terminología de los procesos de pedagogía de la mediación. Hemos desarrollado en otros estudios y aquí el resumen de los criterios de evaluación deben deducirse de nuestra metodología de los procesos de enseñanza-aprendizaje que dinamizan la vida del aula. Bueno, pues esto está en el anexo 1 que dejan ellos. Y bueno, pues la evaluación está entonces orientada a conocer qué resultados aporta la educación, sin olvidar el alcance utópico que todo factor humano, que es lo más sustancial y enriquecedor que pueda aportar la escuela a los educandos. Es decir, evaluamos, vamos a decir, debemos evaluar, y lo puedo dejar muy subrayado, debemos evaluar para la vida. No debemos evaluar para obtener un número. Eso es pasado. Dejamos la recomendación. La evaluación por competencias, existe un cambio de mentalidad y sobre todo la praxis didáctica de los docentes. Las competencias nos obligan a un trabajo en equipo dentro de un enfoque multidisciplinar, poniendo de relieve el saber de los alumnos en niveles crecientes de interiorización, complejidad y abstracción, hacia una mayor calidad de la formación en valores de nuestros educandos. Ahí está, ¿no? Sugiere los cambios de mentalidad, sugiere la preparación de la didáctica, sugiere la preparación del docente, sugiere el enfoque multidisciplinar. No evalúes un solo rasgo, un solo nivel de logro, evalúa varios que te permitan tener un resultado integral. Evaluar nos permite insertar al alumno de manera integral a la sociedad, porque estoy preparándolo y me estoy cerciorando de que funcionó todo lo que yo hice. Ese es el comentario final que yo dejara sobre la evaluación. Checamos el anexo, prácticas de mediación para la evaluación del aprendizaje. Bueno, pues aquí está planificación de tareas, objetivos, contenidos, novedades. Todos los conceptos de materia de aprendizaje deben relacionarse con lo aprendido entre sí, su novedad de adaptada a los conocimientos previos. Modalidad, presentar el contenido de todas las formas de lenguajes o ropajes posibles. Códigos, imágenes, dificultades, conocer el nivel de conocimiento de los alumnos,
el FSD, IDEO, FSD en cada una de las fases. Input, bueno, pues hay una sugerencia de los 10 principios: vocabulario, nivel de complejidad de la tarea, actividades de cada operación, operación mental, debe preverse las actividades con las que se va a desarrollar las operaciones mentales, nivel de abstracción, distanciar el nivel de centismo e intuitivo, procesos de